Hubo una noche en la que la voz de España tembló. No fue en un estadio ni en un teatro lleno. Fue en una sala pequeña a finales del franquismo, cuando Juan Peña Fernández el Lebrijano se atrevió a cantar unos versos que nadie se atrevía a pronunciar en público. Eran palabras prohibidas cargadas de memoria y dolor, versos que ponían nombre a lo que el poder quería mantener en silencio. Aquella interpretación no duró ni 3 minutos, pero bastaron segundos para cambiar su destino. Hubo miradas tensas, un murmullo inquieto, un agente tomando nota en la penumbra. Y cuando terminó la sala, ya no era la misma. Tampoco su vida. Aquella noche se convirtió en un secreto a voces. ¿Cómo un cantaor que dominaba la tradición más pura pudo transformarse en una figura incómoda para quienes querían controlar la cultura? ¿Por qué una simple decisión artística alimentó un miedo tan profundo en los círculos oficiales? El lebrijano siempre pensó que el flamenco tenía un deber con la verdad. Y esa convicción lo llevó a romper límites, a unir mundos, a enfrentarse a fronteras políticas y musicales que nadie tocaba. Cada paso parecía gloria, hasta que dejó de serlo, porque cuando un artista decide cantar lo que otros callan tarde o temprano, tiene que pagar un precio. Hoy conocerás la verdad completa. Juan Peña Fernández nació en Lebrija, un lugar donde el flamenco no era una afición, sino una forma de respirar. En aquellas calles blancas con patios donde las noches parecían no tener fin, la música era un pulso constante que unía a familias enteras. Su casa estaba llena de voces, guitarras y palmas, que se entremezclaban con el olor a tierra caliente y el eco de historias antiguas. Allí aprendió que el cante no se enseña como una lección, se hereda en la sangre. Su madre, la Perrata, fue una de esas voces que atravesaban generaciones, una mujer respetada, dura y luminosa al mismo tiempo, cuyo cante marcaba la vida de quienes la escuchaban. Sus hermanos y primos también crecieron dentro de esa tradición que parecía brotar del propio suelo de Lebrija. Su infancia transcurrió entre la escuela, los trabajos humildes del día y las reuniones familiares que se convertían en auténticos ritos nocturnos. Cada celebración era una lección, cada silencio también. Más allá de las palmas y los quejíos, Lebrija vivía bajo un clima social tenso. Era la España del franquismo, un país donde todo estaba controlado y donde cualquier expresión cultural que rozara la crítica podía convertirse en un problema. En ese ambiente, las comunidades gitanas padecían aún más vigilancia y marginación. Juan observó de niño aquella mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Entendía que su gente tenía un modo propio de existir lleno de dignidad, pero también marcado por la desconfianza del entorno. Aquello lo marcaría para siempre. Fue durante esos años cuando descubrió que su voz tenía algo diferente. No era solo fuerza, era profundidad. Era una forma de contar lo que no se podía decir abiertamente. Los mayores del barrio lo escuchaban y asentían en silencio. Sabían que ese niño tenía algo que no se fabrica. Su tío, el legendario Pedro Peña, vio en él un talento que debía ser cuidado, un fuego que había que orientar sin apagar. Juan creció rodeado de ejemplos poderosos, pero también de advertencias constantes. En su entorno se repetía la misma frase: quien canta la verdad debe tener cuidado. Aún así, él no pensaba en el peligro. Solo pensaba en la necesidad de cantar. La España de aquellos años estaba llena de contrastes. Mientras las calles mostraban una apariencia de orden forzado, en las casas se acumulaban historias de miedo, pérdidas y silencio. El flamenco se convirtió para muchos en un refugio y también en un lenguaje oculto. Un código para expresar dolor sin nombrarlo. Juan entendió pronto ese código. Comprendió que el cante era mucho más que música. Era memoria colectiva, era resistencia. Un detalle en apariencia menor terminó marcando su vocación. Una tarde, siendo aún adolescente, la familia recibió la visita de unos músicos que venían de otra región. Traían estilos distintos, ritmos nuevos, formas de sentir que no eran típicas de Lebrija. Para Juan aquello fue una revelación.
Descubrió que el flamenco podía dialogar con otros mundos sin perder su raíz. Aquella mezcla de tradición y curiosidad se convirtió en una brújula secreta que lo acompañaría toda su vida. Mientras crecía, España comenzaba a mostrarse inquieta. La censura se endurecía en ciertos espacios, pero en otros aparecían grietas pequeñas que anunciaban un cambio. En las radios sonaban voces nuevas. En las universidades surgían movimientos de resistencia. Sin embargo, en los barrios como el suyo, la sensación era otra. Allí todo seguía rígido. Allí la autoridad podía decidir el destino de una familia entera con un solo gesto. Y en medio de ese ambiente, Juan comenzó a presentarse en reuniones más formales en peñas, donde los maestros evaluaban cada matiz del cante. Su nombre empezó a escucharse. Un murmuro primero, luego una certeza. Había nacido un cantaor distinto. Su identidad gitana, la dureza de su entorno y la sensibilidad que lo atravesaba formaron un crisol que lo empujó hacia una misión que aún no sabía nombrar. Pero la semilla ya estaba ahí. Una convicción silenciosa. La idea de que el flamenco no debía limitarse a repetir lo heredado. Debía abrir caminos que nadie había intentado. Y esa idea en una España vigilada era mucho más que una declaración artística. Era un desafío. El paso de Juan Peña Fernández por las peñas flamencas no tardó en convertirse en un fenómeno. Los aficionados más veteranos, acostumbrados a medir cada matiz del cante, quedaron sorprendidos por la profundidad de su voz. Había en ella una mezcla extraña. Por un lado, la tradición más pura de Lebrija, aquella que su familia había guardado durante generaciones. Por otro, una sensibilidad nueva, casi narrativa, que parecía querer expandir los límites del flamenco sin romperlo. Los críticos aún no sabían cómo describirlo, pero sí sabían una cosa. Había llegado alguien que no iba a pasar desapercibido. Su salto definitivo ocurrió cuando comenzó a presentarse en festivales importantes. La escena flamenca vivía un momento de renacimiento. Nuevos talentos surgían en diferentes regiones y cada uno aportaba algo distinto. Pero el lebrijano llamaba la atención incluso entre los mejores. Su cante tenía una cualidad emocional que dejaba al público en silencio. Lo que más sorprendía no era su potencia. Era la forma en que convertía cada palo en un relato. Cada quejío parecía llevar el peso de una historia completa. Su presencia creció tan rápido que empezó a recibir invitaciones de lugares donde nunca imaginó cantar. La crítica nacional empezó a dedicarle páginas enteras. Algunos lo llamaban la voz más seria de su generación. Otros lo definían como un cantaor, capaz de unir la raíz gitana con una profundidad casi literaria. Con esa reputación, sus grabaciones iniciales comenzaron a circular, y en cuestión de meses, su nombre se instaló como una referencia imprescindible. Fue entonces cuando dio un paso que marcaría una nueva etapa. Comenzó a trabajar con músicos que venían de otros ámbitos, guitarristas de estilos distintos, arreglistas que exploraban nuevas formas de acompañamiento. Todos quedaban fascinados por su capacidad para sostener la esencia del flamenco, mientras abría un horizonte diferente. Durante esos años, España empezaba a sentir los primeros signos del cambio político. Las tensiones se acumulaban, los movimientos sociales se expandían y la cultura se volvía un espacio donde se medían fuerzas invisibles. En medio de ese clima, el lebrijano irrumpió con un aura que parecía inevitable. Los teatros se llenaban. Las críticas eran cada vez más entusiastas. Comenzó a compartir escenario con figuras consagradas y poco a poco su presencia se convirtió en sinónimo de respeto. Algunas noches, al terminar un espectáculo, los maestros más duros se acercaban a felicitarlo. Y cuando eso ocurría, todo el mundo sabía que algo estaba cambiando. Lo que más lo diferenciaba era su inconformismo. No quería limitarse a repetir los cantes que había escuchado desde niño. Sentía una necesidad profunda de ampliar el lenguaje. Quería contar historias nuevas,
y quería que el flamenco dialogara con otras culturas sin perder su alma. Ese impulso lo llevó a buscar músicas árabes, melodías antiguas, poemas que hablaban de exilios y memorias compartidas. Sus ideas parecían demasiado audaces para algunos, para otros eran una promesa de futuro. Con cada nuevo proyecto, el lebrijano avanzaba un paso más hacia un territorio desconocido. El público lo seguía con curiosidad. Los puristas lo observaban con reserva. Y el poder empezaba a prestar atención. Su ascenso fue tan vertiginoso que parecía no tener límite. Grababa discos con libertad creciente. Viajaba más que nunca. Recibía premios y reconocimientos que consolidaban su prestigio. Cada triunfo reforzaba la sensación de que se había convertido en una figura imprescindible, pero también alimentaba algo más silencioso. Una preocupación creciente en ciertos sectores para los que la cultura debía mantenerse dentro de límites muy precisos. A finales de su ascenso, Juan tomó la decisión que cambiaría para siempre su carrera. Quiso unir su voz a una tradición que había sido ignorada durante siglos. Quiso cantar para un pueblo cuyo pasado estaba lleno de heridas que nadie quería abrir. Y con ese gesto, lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. La idea comenzó como un susurro. Una conversación íntima entre músicos, un comentario sobre las raíces compartidas entre el flamenco y el mundo árabe, una intuición que parecía más poética que política. Pero para Juan Peña Fernández no era una fantasía. Era un camino que sentía que debía recorrer. Había estudiado las historias de Al-Ándalus, había escuchado relatos de viejos cantaores que hablaban de melodías antiguas, había leído poemas que evocaban un pasado donde las culturas convivían antes de que la historia las separara. Para él, unir su voz con esa memoria no era un acto ideológico, era un acto de verdad. La primera señal de conflicto llegó incluso antes de grabar una sola nota. Cuando anunció que quería trabajar con músicos marroquíes y recuperar textos que evocaban un pasado árabe, algunos críticos comenzaron a inquietarse. En la España de los últimos años del franquismo y de la transición temprana, el tema de la identidad nacional era extremadamente sensible. Hablar de influencias árabes en una de las músicas más sagradas del país podía interpretarse como una provocación. En ciertos despachos la noticia no cayó bien. Hubo llamadas discretas, comentarios vagos sobre prudencia, advertencias que no parecían obligatorias, pero sí cargadas de intención. Juan no prestó atención. Estaba convencido de que su proyecto tenía un valor artístico profundo. Buscaba crear un puente entre dos mundos que habían sido separados a la fuerza. Quería que el flamenco reconociera su herencia completa. Y sobre todo, quería dar voz a quienes nunca habían tenido espacio en la música oficial. Cuando comenzó a grabar, sintió que estaba creando algo que no se había hecho antes. Las armonías árabes se entrelazaban con su cante, de una forma que resultaba tan extraña como inevitable. Cada sesión de grabación era un descubrimiento. Cada ensayo parecía abrir una ventana nueva a la memoria del sur. El resultado fue un álbum que muchos consideran uno de los más valientes de su carrera, una obra que rescataba la memoria de un pueblo expulsado, una música que cuestionaba la construcción oficial de la identidad española. Para Juan era un homenaje. Para ciertos sectores del poder era una amenaza. Cuando presentó el proyecto a la discográfica, las tensiones se hicieron evidentes. Algunos directivos aplaudían su audacia. Otros temían la reacción del público más conservador. Lo que nadie esperaba era la presión que estaba a punto de llegar. Pocas semanas antes del lanzamiento comenzaron los movimientos. Programas de radio que siempre habían difundido su música dejaron de incluirlo en su parrilla. Algunos críticos retiraron entrevistas previamente pactadas. Determinados festivales cancelaron su participación sin explicación clara. Todo ocurría en silencio, sin un decreto oficial, sin una prohibición explícita. Era una censura encubierta.
un recordatorio de que las fronteras culturales seguían vigiladas. El golpe más duro llegó durante una presentación íntima organizada para un grupo reducido de periodistas y músicos. Juan interpretó uno de los nuevos temas, una pieza inspirada en poemas de exilio. La emoción en la sala era palpable, pero entre el público había rostros tensos. Se escucharon comentarios susurrados, y cuando terminó, un organizador se le acercó con una mezcla de nervios y disculpa. Había recibido instrucciones de suspender cualquier promoción futura del disco. La explicación era vaga. No conviene en este momento. Fue entonces cuando Juan comprendió la magnitud del problema. La prensa más conservadora comenzó a insinuar que su trabajo podía interpretarse como una crítica encubierta al relato oficial de España. Hubo artículos que lo acusaban de mezclar identidades que debían permanecer separadas. Otros sugerían que estaba frivolizando con un pasado conflictivo. Ninguna acusación era directa. Ninguna mencionaba la palabra censura, pero el mensaje era claro. Estaban intentando frenarlo. Las consecuencias se multiplicaron. Algunos teatros se negaron a programarlo. Producciones en marcha se retrasaron sin motivo aparente. La presión era tan sutil que nadie podía reclamarla abiertamente, pero tan contundente que comenzaba a afectar su vida. Los amigos más cercanos lo apoyaban, pero también le pedían cautela. La industria, siempre temerosa de las tensiones políticas, prefería mirar hacia otro lado. Para Juan, esa etapa fue un choque profundo. Él siempre había creído que la música debía decir la verdad. Ahora esa verdad lo estaba aislando. Para un artista que había alcanzado la cima, la sensación de ser observado, cuestionado y silenciado resultaba devastadora. Hubo noches en las que se preguntó si había cometido un error, si había cruzado un límite que no debía cruzar. Pero cada vez que escuchaba las grabaciones recordaba por qué había comenzado. Y esa certeza lo sostenía. La pregunta se repetía en su mente. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Lo que estaba en juego no era solo su carrera, era su identidad, su misión artística, su lugar en un país que aún no sabía cómo mirar su propio pasado. El escándalo estaba desatado y su vida una vez más iba a cambiar. Las semanas posteriores al escándalo fueron un territorio incierto para Juan Peña Fernández. Lo que antes había sido una agenda llena de compromisos se convirtió en un calendario irregular lleno de huecos y silencios incómodos. Algunos amigos de la industria dejaron de llamar. Otros lo evitaban por miedo a verse asociados a un artista señalado. El lebrijano, que había llenado teatros y encabezado festivales, comenzó a sentir el peso de una soledad que no había buscado. Cada mañana se levantaba con la esperanza de que la tormenta amainara, pero el ambiente seguía enrarecido. La censura encubierta hacía su trabajo sin necesidad de declaraciones públicas. Era un muro invisible que lo mantenía fuera de los espacios donde antes era bienvenido. La caída no fue solo profesional, fue también emocional. Por primera vez dudó de su voz, de su intuición, de aquella valentía que lo había llevado a abrir camino. Las largas conversaciones con su familia se convirtieron en un refugio. Su madre, la perrata, intentaba darle aliento. Su tío Pedro le recordaba que el arte verdadero siempre incomoda a alguien, pero ni siquiera esas palabras lograban disipar la sensación de haber desafiado a un poder que no perdonaba. Con el paso de los meses, la situación comenzó a transformarse. El disco, pese a los obstáculos, empezó a circular de forma discreta. Grabaciones caseras de algunas actuaciones viajaban de mano en mano entre aficionados que celebraban su audacia. Y en ese apoyo silencioso, el lebrijano encontró la fuerza para seguir. Comprendió que su misión artística no podía depender de aprobaciones externas. Tenía que reinventarse desde dentro. Fue entonces cuando decidió cambiar de rumbo. Sin abandonar la esencia flamenca, empezó a construir una nueva etapa basada en la exploración profunda de la raíz andalusí. Su idea ya no era solo un experimento cultural,
Era una afirmación identitaria, un recordatorio de que la historia de su tierra era más amplia y compleja de lo que se enseñaba oficialmente. Con esa convicción renovada, buscó colaboraciones internacionales, músicos y poetas que compartían su visión. La distancia respecto al circuito mainstream se convirtió en una oportunidad para crear desde la libertad absoluta. Su vuelta a los escenarios no fue inmediata, pero cuando ocurrió fue distinta. Ya no cantaba para agradar, cantaba para sanar, para explicar lo que España había olvidado, para unir memorias que habían sido separadas. Los públicos que acudían a escucharlo sentían esa transformación. Su voz, antes celebrada por su pureza, ahora cargaba una profundidad nueva. Cada recital era una declaración. Cada proyecto era una forma de resistencia. Aunque no recuperó del todo el brillo comercial de los primeros años, alcanzó a algo más importante. Construyó una obra que trascendía las modas, una trayectoria que hablaba de identidad, justicia y memoria histórica. Había sufrido una caída dura, pero supo convertirla en un punto de inflexión. Su reinvención lo devolvió no al lugar del que había caído, sino a un territorio más alto. Un lugar reservado para quienes se atreven a abrir caminos que otros no se atreven ni a mirar. Con el paso de los años, la figura de Juan Peña Fernández dejó de ser solo la de un cantaor brillante. Se convirtió en un símbolo, no solo por la calidad de su voz, sino por la profundidad de su obra y por el coraje con el que defendió una visión cultural que pocos se atrevían a sostener. Su legado empezó a tomar forma en capas, cada una revelando una dimensión distinta de su impacto. La primera de esas capas fue musical. Transformó el flamenco en un territorio capaz de dialogar con otras tradiciones sin perder su esencia. Sus trabajos con músicos árabes y sus proyectos dedicados al pasado andalusí demostraron que la identidad no es un muro, sino un puente. Para muchos estudiosos abrió una vía que luego explorarían artistas de generaciones posteriores, tanto dentro como fuera de España. Pero su legado no se limitó al ámbito sonoro. Hubo también una dimensión histórica y social. En una época donde la memoria de Al-Ándalus estaba reducida a una referencia marginal o folclórica, el lebrijano la devolvió al centro del debate cultural. Sus discos leídos desde el presente funcionan como documentos de resistencia que obligan a reconsiderar el relato oficial de España. Recuperó la dignidad de un pasado borrado y lo presentó no como un adorno exótico, sino como una parte esencial de la identidad andaluza. Su trabajo ayudó a abrir conversaciones sobre convivencia, diversidad y justicia histórica. Conversaciones que en su época eran difíciles, pero que hoy se consideran imprescindibles para comprender el sur de la península. También dejó un legado emocional profundo en la comunidad gitana. Para muchos jóvenes que crecieron escuchándolo, el lebrijano era la prueba viviente de que el talento gitano podía trascender cualquier frontera impuesta. No solo alcanzó la cima del flamenco, también llevó esa voz a escenarios internacionales, demostrando que la cultura de su pueblo tenía un valor universal. Sus declaraciones públicas y su trabajo artístico se convirtieron en un punto de referencia para quienes buscaban afirmar su identidad sin renunciar a la complejidad del mundo moderno. En ese sentido, su figura adquirió un aura casi pedagógica. Representaba la posibilidad de reconciliar tradición y modernidad, orgullo y experimentación. El impacto de su obra se extendió más allá de las fronteras españolas. En Marruecos, Turquía y algunos países del Magreb, su música fue recibida con una mezcla de sorpresa y admiración. Era raro escuchar a un artista europeo que comprendiera el alma de esas melodías y que supiera integrarlas con respeto absoluto dentro de otra tradición. Ese reconocimiento internacional amplió su influencia y lo convirtió en una referencia en proyectos de diálogo intercultural décadas antes de que ese concepto se pusiera de moda. Muchas instituciones culturales han señalado su trabajo como un ejemplo temprano de cooperación artística entre comunidades históricamente separadas por prejuicios y fronteras.
Su legado también vive en las familias que heredaron su música. Nietos, sobrinos y jóvenes aficionados siguen cantando algunos de sus cantes más emblemáticos en reuniones íntimas o en escuelas especializadas. Para ellos su figura no es un mito distante, es una presencia cotidiana, una voz que acompaña celebraciones, duelos y aprendizajes. A través de esas generaciones, el lebrijano sigue siendo un guardián de la memoria viva de Lebrija, un faro que ilumina tanto el pasado como el futuro del flamenco. Los estudiosos de la música han señalado que su obra no puede entenderse sin su profunda sensibilidad social. Para él cantar no era solo una expresión artística, era una forma de testimonio. Cada disco, cada proyecto, cada colaboración contenía un mensaje sobre identidad, dignidad y memoria. Esa vocación lo convirtió en un referente incluso para quienes no pertenecían al mundo del flamenco. Escritores, historiadores y cineastas lo citan cuando hablan de la necesidad de escuchar las voces silenciadas. En ese sentido, su influencia se ha extendido a ámbitos culturales que nunca imaginó impactar. Cuando se repasan sus grabaciones queda claro que su voz no fue una voz pasajera. Fue una voz que abrió caminos, una voz que devolvió dignidad a mundos que habían sido arrinconados. Una voz que recordó que las fronteras más peligrosas no son las geográficas, sino las que se intentan imponer sobre la memoria colectiva. Hoy, muchos reconocen que sin su valentía, la historia musical de España sería más pobre, más reducida y menos honesta. Ese es su legado. Un legado que no se mide en ventas ni en premios, sino en la profundidad con la que transformó la forma de entender el flamenco y su relación con la historia. La historia de Juan Peña Fernández no fue la de un artista que buscó la comodidad. Fue la de un hombre que entendió que la voz, cuando nace del dolor y de la memoria, no puede servir a los silencios impuestos. Su trayectoria, marcada por la gloria y por el conflicto, por el reconocimiento y por la censura, dejó una huella imposible de borrar. Cada paso que dio abrió una puerta hacia un pasado que muchos querían mantener cerrado. Y sin embargo, él insistió en mirar allí donde otros no se atrevían. Cantó para los que ya no estaban. Cantó para los que nunca tuvieron voz. Cantó para recordar que la identidad es un río ancho que no se puede encerrar. Hoy, cuando se escucha su obra, se siente algo más que música. Se siente la respiración profunda de siglos enteros. Se siente la dignidad de un pueblo que sobrevivió a todas las sombras. Se siente el pulso de una memoria que sigue viva gracias a él, porque Juan no fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado que encontrarás en el primer comentario.